Abran sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 16. Es un capítulo que hace muchos años, yo calculo, híjole, yo creo que hace unos 12 o 13 años que tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de estudiar nuestro tercer seminario y fuimos a escuchar a un maestro de la palabra que era parte del seminario, cubrir créditos, y dio una serie de prédicas y en una de ellas dio lectura de este capítulo y me impactó tanto que, trayendo a la memoria ese momento tan especial que el Señor nos estaba preparando y estaba capacitándonos para pastorear, marcó mi vida básicamente. Y ahora en esta etapa de transición, el Señor lo trajo a mi memoria, así es que para mí es sumamente importante que cada uno de ustedes pueda engancharse al tema de hoy, porque nos va a ayudar a la transición que viene. Y es muy importante que lo aprendamos el día de hoy. El tema de hoy se titula El discipulado es relacional. El discipulado es relacional. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, Romanos capítulo 16. Pon mucha atención. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Fíjate Pablo diciendo esto. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mira el impacto que habían tenido ellos, Priscila y Aquila, en todas las iglesias de los gentiles. Eso habla de toda la zona que peinaron en sus viajes misioneros. Imagínate cuántas iglesias no impactaron esta pareja. 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados, fíjate, hasta entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Verso 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, esta mañana, este mediodía, estamos gozosos de que una vez más podemos ser expuestos a tu palabra. Señor, habla a nuestro corazón acerca de la importancia de las relaciones. Señor, y que en esta etapa de transición a la cual vamos a entrar, todos seamos capaces de darle peso e importancia a las relaciones. Gracias, porque en ti tenemos una familia, porque en ti tenemos hermanos, porque en ti tenemos una iglesia local, la cual diseñaste para ser edificados y que fuéramos creciendo, Padre, ayudándonos mutuamente en amor, en paciencia, en bondad, en misericordia. Señor, gracias porque sin tu Hijo Jesús, Cristo, la cabeza de la iglesia, no podríamos crecer, pero tampoco sin tu cuerpo, que son cada uno de los miembros que forman parte de tu iglesia. Te damos gracias, Señor. Háblanos, que sea tu Espíritu Santo y no yo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Qué impacto muchos versículos nos brincan, que nos ayudan a entender el impacto. Ahora no que Pablo, sino que muchas personas que Pablo conocía de diversas iglesias locales habían tenido en otros creyentes. Y no nos podríamos detener en cada uno de los nombres, pero se dice que esta epístola es la epístola que más nombres contiene, 35 nombres que Pablo menciona. Y si tú te fijas, pareciera ser que Pablo podría escribir una carta personal describiendo a cada una de estas personas, y obviamente como era la despedida, ¿verdad? No se iba a poner a hablar a detalle de todos y cada uno de ellos, pero hay algunos de ellos a los cuales Pablo les elogia o dice algo sobresaliente de ellos. En especial me llamó la atención una mujer que dice, y a su madre, la cual es mía también. No que literalmente era su mamá, sino que él la consideraba como ¿qué? Como una mamá. Y ese es el tipo de relaciones que se deberían cultivar dentro de nuestra iglesia. ¿Y sabes por qué este capítulo se enfoca en los nombres? Y esta fue una de las frases que marcó mi corazón cuando escuchábamos a este maestro de la palabra que nos enseñaba en el seminario. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque los nombres importan. Porque las personas importan. Este capítulo está lleno de nombres porque la gente, los corazones, las almas de los creyentes verdaderamente importan. Busqué algunas estadísticas acerca del impacto que hay, del impacto que tienen las relaciones, escucha esto, en la salud y en las tasas de mortalidad. Tú vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver, pastor? Mucho, todo que ver. Quiero que pongas atención. La falta de conexión social se considera hoy una epidemia silenciosa. Y en los puntos de estas estadísticas se habla de la mortalidad prematura. Dice, la soledad y el aislamiento social aumentan el riesgo de muerte prematura en niveles comparables a fumar 15 cigarrillos al día o ser obeso. Es la misma tasa de mortalidad. Tanto los que fuman como tienen obesidad, es la misma cantidad de esas personas que mueren por esas causas, es la misma razón de personas que mueren porque la soledad afectó su salud. No sé si eso te impacta.
Muertes por soledad. Se estima que cada hora mueren 100 personas en el mundo por causas relacionadas con la soledad extrema, lo que suma más de 871,000 muertes al año. Enfermedades físicas. Las personas con relaciones sociales débiles tienen un 30% más de riesgo de padecer enfermedades cardíacas y un 32% más de riesgo de sufrir un derrame cerebral. Por estadística, esto es real. También en cuanto a la salud mental en la juventud, pon atención, jóvenes. Dice, paradójicamente, en la era de la hiperconectividad digital y de las redes sociales, la soledad está en niveles récord. 1 de cada 6 personas en el mundo sufre de soledad. No sé si sabes, pero esa es una tasa muy alta. Quiere decir que si nuestra iglesia, que en lista hay 60, hoy hay menos de la mitad, pero se supone que en la lista hay 60, quiere decir que de esas 60, en estadística, 10 padecen en promedio este problema de soledad. Jóvenes en riesgo, entre el 17 y el 21% de adolescentes reportan sentirse solos con frecuencia. En muchos países, los jóvenes reportan niveles de soledad más altos que incluso los adultos mayores. También el factor de la pobreza influye. La soledad es el doble de frecuente en países de ingresos bajos, se duplica. Y número 3, en cuanto a estas estadísticas, no sé si sabían, pero la Universidad de Harvard hizo uno de los estudios más importantes que se ha hecho en los últimos años, porque es un estudio que llevan realizando aproximadamente 70 años. O sea, el estudio ha durado ya 70 años. Y el Harvard Study of Adult Development, que ha seguido a miles de personas durante, más de 85 años, no 70, 85 años, concluyó que el factor número 1 que afecta la calidad es las relaciones. Fíjate cómo dice, la calidad de nuestras relaciones es el predictor más fuerte de quien llegará a una vejez saludable y feliz, superando el dinero, la fama, el IQ o incluso la genética. Es decir, lo que te va a hacer crecer y ser viejo más feliz, un viejo más feliz o un adulto mayor más feliz, no es el dinero, no es el IQ, no es la fama, ni tu genética, son las relaciones personales. Protección cerebral dice que las personas con vínculos fuertes mantienen su memoria y sus funciones cognitivas por más tiempo. La soledad acelera el deterioro del cerebro. Ahora, también busqué estadísticas en el ámbito cristiano. Pon mucha atención. Dentro del contexto de las iglesias cristianas, las estadísticas reflejan una dualidad interesante. Por un lado, la comunidad de fe actúa como un poderoso antídoto contra la soledad, pero por otro, los líderes mayormente y ciertos sectores dentro de la iglesia están experimentando crisis de aislamiento sin precedentes. Datos relevantes entre 2024 y 2025, estudios recientes de la American Bible Society y el grupo Barna muestran que la práctica activa de la fe reduce drásticamente el sentimiento de aislamiento. En cuanto a las asistencias semanales a las reuniones, solo el 12% de los cristianos que asisten semanalmente a la iglesia reportan niveles altos de soledad. Si notan, es más bajo, ¿verdad? Comparado con el 25% de quienes no asisten nunca. Es decir, que si tú asistes a la iglesia te vas a sentir menos solo. Si no asistes o faltas mucho, te vas a sentir el doble de solo. También se descubrió que las personas que leen la Biblia con frecuencia y aplican sus principios tienen, escucha, un 50% menos de probabilidades de sentirse solas de aquellas que no lo hacen. Esto es altísimo el porcentaje, muy alto. Y escucha esto, el factor perdón. Un dato revelador a finales de 2024 indica que las personas con una alta capacidad de perdón, que es un valor central
en el cristianismo reportan un 16% de soledad, mientras que quienes tienen dificultades para perdonar suben al 36% de sentirse así. Y finalmente me llamó mucho la atención la paradoja del liderazgo, ¿verdad? El liderazgo en la iglesia, a pesar de estar rodeados de gente, los líderes enfrentan una crisis de conexión real. En 2024, el 65% de los pastores admitieron sentirse solos o aislados con frecuencia. En el 2015, hace 10 años, esta cifra era solo el 42%. Subió al 65%. Falta de apoyo. Solo el 35% de los líderes cristianos cuentan con un mentor o grupo de apoyo cercano donde pueden ser vulnerables fuera de su congregación o rendir cuentas. Y escucha esto, estrés extremo. El 75% de los pastores reportan niveles de estrés que afectan sus relaciones familiares y personales. Así es de que, y bueno, y hay más, no quiero atiborrarlos con tantos datos, pero finalmente esto es solo para dar un contexto de como base para decirles que el discipulado, hermanos, es tan trascendente. Lo que vamos a hacer en esta iglesia local y el cambio que estamos produciendo, que estamos queriendo que suceda, es tan trascendente porque es un cambio relacional que tiene que ver con las relaciones personales. Y además, esto es algo maravilloso porque no estamos fomentando solo pásala bonito, ¿verdad? Solo ven, vamos a jugar matatena y vamos a divertirnos, vamos a ver un maratón de películas, ¿verdad? No estamos nada más fomentando eso, sino estamos fomentando relaciones eternas. Y eso es lo más importante. Así es de que para que tengamos una base más sólida, simplemente debemos aclarar que lo que vamos a hacer en la etapa nueva del discipulado no es abrir nuevos cursos, no es abrir casas de estudio. No tenemos que enfocarnos en la parte académica, por así decirlo, de la Biblia, ¿verdad? Porque hay una parte académica, teológica de la Biblia, cosa que ya hemos estado trabajando. No queremos seguir solo estableciendo una serie de reglas o cosas que tú tienes que hacer y aprender meramente, sino que es en su esencia un cambio, relacional. ¿Sale? ¿Cuántos recuerdan lo que acabamos de hablar el domingo pasado? ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel, ¿verdad? No Emmanuel. ¿A qué me refiero? Que Dios no nos mandó un manual nada más. Ahí les mando mi manual. ¿Ah? Ahí léanlo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué tan trascendente es para Dios las relaciones que Él en el Hijo se encarnó? Bajó a esta tierra, habitó entre nosotros, ¿verdad? Y Él vino a caminar con 12 personas para guiarlas hacia una transformación interna en lo más profundo de su ser. Y eso solo es mediante una relación íntima. Y eso fue lo que el Señor hizo. No Emmanuel, ahí les va mi Biblia y léanla. Ahí voy yo, mi persona quiere estar con ustedes. Por eso son importantes, hermanos, las relaciones estrechas y cercanas. Así es que vamos a ver 4 cosas que debemos saber respecto a esto. Y número 1, lo primero es que las relaciones están por encima de los programas. Las relaciones deben estar por encima de los programas. Jesús pudo haber predicado a las multitudes todos los días y lo hizo. Tenía un programa, ¿verdad? Una agenda, pero Él eligió invertir la mayor parte del tiempo. ¿Dónde crees? En unos pocos, en sus discípulos. Con ellos pasó la mayor parte del tiempo. No cumpliendo programas, sino pasando tiempo con sus 12. Mateo 11:19.
Mira cómo le criticaban precisamente por eso. Dice así, los fariseos decían de él: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Criticaban a Jesús, pero Jesús, ¿qué decía? Miren el fruto de tener relaciones significativas con las personas, con esos que dicen que son pecadores, con esos que dicen que son publicanos. Pero ¿cuántas veces nosotros nos reservamos, verdad? ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos tilden de publicanos y pecadores. Hermano, te voy a ahorrar el tiempo. Somos peor que publicanos. Somos pecadores. Sí lo somos. Esa es la realidad. ¿Qué vergüenza nos debe dar? Ya no, ninguna, gracias a Dios. ¿Qué condenación debemos sentir? Ya no, ninguna, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos? Que no, hasta no lo aprendimos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por supuesto que si andas en la carne vas a seguir sintiéndote culpable y condenado, y por supuesto que te vas a aislar de la comunidad de los santos. Pero eso es un engaño del enemigo. Tan es un engaño y tan merma en el corazón y afecta en nuestro corazón que no nos queremos acercar, ¿verdad? Que Jesús era quien los iba a buscar. Era Él quien iba a buscar a los pecadores. Él iba caminando y volteaba y veía un Zaqueo y le decía: me es necesario ir a tu casa. Voy a ir a tu casa. Se bajó corriendo el chaparrito, ¿verdad? Y su vida fue transformada. Tan necesario leer, hablar con pecadores, que él decía: me es necesario ir por Samaria para encontrarme con la mujer samaritana. Me es necesario ir a Gadara, donde estaban los dos gadarenos. Así era el Señor Jesús, porque él decía: las relaciones están por encima de los programas. Las personas tienen que ser más importantes. No importa de qué lo tildaron, él finalmente dijo: la sabiduría es justificada por sus hijos. A diferencia de los fariseos, ¿ellos en qué se enfocaban? Ellos sí se enfocaban en los programas, ¿verdad? Antes que en las relaciones. Vamos a incentivar un programa, ¿verdad? Que haga parecer que todos son santos y estudiados, ¿verdad? Vamos a hacer programas donde todos parezcan, ¿cómo se dice? Creyentes de sana doctrina. Ahora vamos a hacer programas donde todos parezcan reformados. Ahora vamos a hacer programas en donde solo salgamos a evangelizar, pero por los números, ¿verdad? Y nos enfocamos más en los métodos y en las estrategias que en las personas y en los corazones y en las necesidades de todos ellos. Así es de que en este primer punto, que las relaciones están por encima de los programas, debemos entender que cuando entramos al cuerpo de Cristo y somos parte de su iglesia, vamos a tener una vida compartida. No vamos a llevar una vida en soledad. ¿Cómo transcurría el discipulado, hermanos? Mientras comían, mientras descansaban, mientras caminaban, pero estaban juntos. Y no podemos pensar estar juntos y no tener un impacto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que no haya una transformación, que no aprovechemos el tiempo. ¿Para qué queremos pasar el tiempo? Tendríamos que preguntarnos. ¿Por qué queremos comer con alguien? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que digan qué lindo soy, qué bonito soy? No, ese no es el objetivo. Que vean la vida de Cristo en mí, para que yo les pueda enseñar cómo ser como Cristo. Es lo que Jesús quería. Jesús enseñó a compartir, ¿verdad? ¿Qué hacían los fariseos? Ellos simplemente apenas podían ofrendar. Y ni qué pensar que lo hicieran de corazón. Y eso era solo un aspecto. ¿Cuántos aspectos más necesitaban ser cambiados en el corazón de las personas? Y no solo
No solo en la vida compartida, sino en la imitación. Cuando tú y yo pasamos tiempo unos con otros, ¿qué va a empezar a suceder? ¿Qué va a empezar a suceder? ¿Qué va a empezar a suceder? Nos vamos a empezar a imitar, espero que en lo bueno, ¿verdad? Porque si yo estoy imitando a Cristo, ¿qué tiene que suceder? Que los que me rodean, ¿qué? Van a empezar a imitar a Cristo. Al haber relación, hermanos, es imposible que no haya una imitación. Pero aquí está el detalle. ¿Me van a imitar o en lo malo o en lo bueno? Pablo lo resumió muy bien. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Verdad? Esa es la clave 111. ¿Ah? Porque tenemos la 222. ¿Ah? Segunda de Timoteo 2:2. Bueno, aquí apréndanse. La primera de Corintios 11:1. Puro 1. Primera de Corintios 11:1. Sed pues imitadores de mí, como yo de Cristo. Esto es posible. ¿Por qué? Porque hay una relación cercana donde se puede observar el carácter del otro. Y más si tiene una relación con Cristo. Esto es una relación con una connotación espiritual. Y por eso va a trascender. ¿Sale? Entonces, número 1, las relaciones deben estar por encima de los programas. Número 2, algo que debemos saber y entender. Las relaciones forjan el carácter. Proverbios 27:17, tú te lo has de saber. ¿Qué dice? Proverbios 27:17. Las relaciones forjan el carácter. ¿Qué dice la escritura? Hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Eso quiere decir, impacta de tal manera que puede transformar el carácter de la persona con quien convives. Otro versículo que dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Ahora, si tú pasas tu tiempo con personas mundanas, ¿en qué te vas a convertir? Y la Biblia no dice podría. ¿Sí sabes eso? No dice tal vez. Dice las malas conversaciones. ¿A qué se refiere? Las malas compañías, en otra versión. Corrompen las buenas costumbres. No podrían, o tal vez podrían corromper las buenas. No, corrompen. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso júntate con hierro, no con latón. ¿Saben qué es el latón? Es similar, pero débil. ¿Ah? Cualquier golpe se abolla o incluso se rompe. Y cuando se refiere a hierro, con hierro se aguza, sí está hablando de una forja. Está hablando que el tipo de relaciones que tú tengas va a forjar tu vida. Y si te juntas con gente espiritual, va a forjar tu vida espiritual y va a desarrollar tu vida espiritual. Hermanos, es aquí donde debemos cuidar que no haya puntos ciegos. Porque los que caminan en soledad y se aíslan son más propensos a ser inmaduros. Precisamente, porque no hay nada ni nadie que los esté aguzando. No hay nadie ni nadie que los esté martillando. Y qué bella ilustración, porque el hierro con el hierro no se hace daño, se hace un bien. ¿Sí me explico? No está hablando, cuando hablamos de darnos marrazos unos a otros, no está hablando de que saques tu amargura y tu enojo, está hablando de que saques lo mejor que hay en ti, y eso no es humano, eso es Cristo en ti. Y eso va a forjar a tu compañero, y lo que sale de Cristo en el otro te va a forjar a ti también. Es que ese fruto espiritual y el Espíritu Santo morando en medio de esa relación santa y espiritual va a estar
quitando todo aquello, ¿verdad?, que son impurezas. No sé si has visto cuando calientan el metal y le empiezan a golpear, como que se desprenden, ¿no? Pedazos como unas costras negras. Cuando está el metal al rojo vivo, se van desprendiendo costras rojas. Digo, costras como negras, ¿verdad? Que se van, como que se enfrían, se desprenden. Todo eso son las impurezas y todo el material de baja calidad que no puede estar dentro del metal, porque si se queda, ¿qué va a pasar cuando, a lo mejor si es una espada, al primer golpe, ¿qué le va a pasar? Si se quedó una impureza ahí adentro, va a quebrar la espada. Entonces, cuidado con los puntos ciegos. Es muy fácil engañarnos a nosotros mismos sobre nuestra propia espiritualidad y creer y pensar que soy espiritual. Creer que puedo evadir la rendición de cuentas y caminar en comunidad. Hermano, eso no se puede evadir. Si tú eres cristiano, estás remitido en el buen sentido, ¿verdad? Estás designado, estás incluso diseñado para empezar a caminar en comunidad, rindiendo cuentas. Por eso una relación de discipulado saludable nos permite tener a alguien que nos confronte, pero que también nos conforte en amor. Es algo equilibrado, nos tiene que confrontar, pero nos tiene que confortar. Y para eso necesitamos el amor. Son personas, hermano, que nos van a ayudar a ver áreas de pecado o áreas de debilidad que nosotros ignoramos. Y es algo mutuo, ¿vale? No podemos olvidar que es algo mutuo. Y espero que tú empieces a preparar tu corazón de aquí a enero, porque es lo que vamos a trabajar. Además de que en este punto 2, que las relaciones forjan el carácter, no solo hay que cuidar los puntos ciegos, tenemos que cuidar ese crecimiento mutuo, como yo decía. Hermanos, el discipulado no es un monólogo. El discipulado no es solo de una vía. No quiere decir que el discipulador es el que habla y dice y dice. No, es algo recíproco. Es un proceso donde ambos crecen al afilarse mutuamente. No se espera que el que discipula adopte una actitud de superioridad, sino una actitud de ser un acompañante, alguien que va cuidando, y eso es mutuo. El que discipula también está siendo cuidado por su discípulo. No es un enseñoreamiento, ¿verdad? Como platicábamos en nuestra junta de servidores. Dios no nos ha llamado a enseñorearnos de las personas, y las personas no son de nuestra propiedad, no somos sus dueños, somos sus hermanos y les acompañamos. Por eso no debería importar quién te discipula. Si esa persona está imitando a Cristo, tiene la capacidad de discipularte. ¿Sale? Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Se puede? Por supuesto que no. Entonces, tanto el discipulador desea discipular, como el discípulo desea ser discipulado. No es algo que se deba imponer. Eclesiastés 4:9 también dice, mejores son dos que uno. Y eso no se refiere solo al matrimonio. De hecho, ahí no da tanto un contexto de matrimonio. No necesariamente. Puede ser la relación íntima, fraternal, como hermanos, que puede tener un hombre con otro, un varón con un varón y una mujer con una mujer. Cómo se edifican mutuamente, se ayudan a crecer en amor. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Así es que no podemos descuidar que las relaciones forjan el carácter y nos ayudan a dar crecimiento mutuo. 3. Algo que debemos saber es que la fe crece en comunidad. Tú recuerdas que los discípulos le decían a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y el pueblo de Israel culturalmente
estaba habituado a hacer las cosas en comunidad. ¿Sabes la cultura de Occidente a qué está habituado? A hacer las cosas solas, solos, sin un acompañamiento. Entonces, nuestra mente, hermanos, respecto a este concepto, tiene que cambiar de singular a plural, de ser uno a ser muchos, y de entender que yo soy parte de una gran familia. El Nuevo Testamento, tú lo sabes, está lleno de mandamientos que habla los unos a los otros. Son muchísimos, no los voy a leer. Amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, perdonaos, confesaos vuestras ofensas, orad unos por otros, etc., etc. Pero si hay un versículo que sí quiero leer, es 2 de Tesalonicenses 1, 3 y 4. Ábralo en tu Biblia, 2 de Tesalonicenses 1, 3 y 4. Que habla de cómo la fe crece en comunidad. Dice así, ¿ya están ahí? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por cuanto que vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno, eso lo dice después. Primero dice, de todos, y luego, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. No se está refiriendo a personas en lo individual. Se le está hablando a una comunidad, a un grupo de personas. Y cuando tú y yo entendemos, hermano, que la fe crece en comunidad, ¿sabes? Eso te va a ayudar a ser más resistente. De esas palabras, ¿verdad? Innovadoras que han resurgido ahora para cuando se dan cursos de empresas y motivar al equipo. Usan esta palabra, resiliencia. ¿Ah? Dicen, ay, es para que tengas gente resiliente en tu equipo. ¿Qué es eso? Bueno, aquí queremos una iglesia resiliente, ¿sí? ¿Qué es? Resistente. ¿Ah? Que aguanta, exacto. Pero estamos hablando de resiliencia espiritual o de resistencia o permanencia, consistencia, perseverancia y todos los sinónimos que podríamos utilizar. ¿Por qué? Porque van a venir pruebas, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses nos lo deja muy claro. Van a venir pruebas. Pero ahí dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de ustedes abunda para con los demás. ¿Eso en qué contexto? En las pruebas. Porque en las pruebas, ¿qué necesitamos? Gente que nos sostenga con amor, con paciencia, con perseverancia. Cuando vienen las pruebas, el discípulo que está aislado, ¿qué le va a pasar si está aislado? Es más vulnerable. Por eso dice mejor dos que uno, porque si uno tropezare, ¿el otro qué? Pero si va solo, ¿quién lo va a levantar? Recuerdo hace años, creo que todavía vivíamos acá, Pichi y yo. Eran como las 6 de la mañana y de repente empezamos a escuchar unos gritos. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Me caí! ¡Me rompí el pie! ¡Ayúdenme! Se tardó como media hora gritando el hombre. La verdad no salimos, ¿verdad? Pues porque si no, ¿qué tal que te acercas y te asalta? ¿Verdad? La verdad, francamente lo reconozco. Sí pensé en eso. Y ahí se la pasó, no se veía, porque nomás oíamos la voz. Aquí en la colonia. Se oía, no en esta calle, no sé si estaba acá o acá a la vuelta, pero se oía. Media hora gritando. Iba solo. ¿Quién le ayudó? Nadie, ni sus vecinos. Ni sus vecinos cristianos. Pero es algo que no puede pasar. Si yo estoy caminando solo y me caigo, nadie me va a levantar. ¿Y saben qué es lo peor? Que luego culpamos a la iglesia.
Es que nadie me habló. Pues si no vas, ¿cómo? Tienes que estar, tienes que ir, tienes que asumir compromisos porque es mutuo. No puedes justificarte diciendo nadie me habló. Es muy común, ¿verdad? Manejamos la información a nuestra conveniencia. La relación con otros hermanos provee sostén emocional y espiritual necesario para que no claudiquemos. Y eso pasa porque andamos solos. Eclesiastés 4:10 dice, porque si cayeren el uno le levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Qué tremendo esto, ¿verdad? Y por último, 4. Algo que debemos saber es saber distinguir entre saber y ser. Saber y ser. Hermano, puedes leer todos los libros de teología del mundo, todos, los viejos y los nuevos, ¿eh? Todos. Llenarte de conocimiento. Pero el fruto del Espíritu no se produce por leer teología, ni por estudiar teología. El fruto del Espíritu se produce porque estás obedeciendo la palabra de Dios. Y si andas solo, no tienes quien te anime, quien te impulse, quien te exhorte a obedecer cuando te ve desobedecer. No hay quien te exhorte cuando te ve tomar una decisión necia, una decisión tonta, que afecta a tu familia, que pone vulnerable tu vida espiritual y toda tu familia. Mucha teología, pero nada de cuidado y de diligencia en cuanto a lo más básico que el Señor nos está pidiendo, que es no camines solo. Para eso te di una familia. Las relaciones, hermano, por así decirlo, son el gimnasio donde entrenamos el carácter cristiano. ¿Vale? ¿Quieres fortalecerte? Relaciónate. El gran problema es que estudiamos luego mucho y no sabemos qué hacer con tanta información. Bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo lo vivo? Pues tienes que ir a ejercitarlo. Y solo se puede ejercitar relacionándote con tus hermanos. ¿Dónde crees que el Señor va a desarrollar o va a poner a prueba tu carácter? ¿Dónde? En las relaciones, ¿verdad? En tu casa dices, bueno, en mi casa también, pero de ahí la verdad ya aprendí, ¿no? A manejar las cosas, a sobrellevarlas, lo que sea. Dices, me tengo que aguantar porque es mi familia. Pero cuando tienes un problema con algún hermano, que lo aguanten en su casa. Yo no tengo por qué estarle viendo la cara. ¿Seguro? ¿No tienes por qué? Tengo la responsabilidad de verle la cara. Voy más allá. Tengo la responsabilidad de buscarle la cara. Eso dice la Biblia, versión Reina Valedora. Si tu hermano trae algo contra ti, peca contra ti, tú búscale la cara. No, yo no me voy a humillar de tal manera para que me vuelvan a pisotear. Ya hay amargura. Y eso va a contaminar a muchos. Y entonces ahí andan los creyentes, ¿verdad? O ahí andamos, enclenques, flácidos espiritualmente hablando, porque no hemos ejercitado el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, perdón. Eso se fortalece con las relaciones con los demás. Mira Mateo 7, verso 15 al 20. ¿Qué advertía Jesús? Y esto es una advertencia entre saber y ser. Es como un decir,
No me vengas a presumir que sabes Biblia, que sabes las Escrituras, que sabes buena doctrina o que tienes sana doctrina o que estudiaste teología o que eres reformado o que eres de tal o cual denominación. No me importa, dice el Señor Jesús. Porque los que más sabían que tú y que yo juntos eran los fariseos. Esos hombres sí sabían. Porque además eran el pueblo escogido. Y sabían todo, santo y seña, y de memoria además. ¿Verdad? ¿Pero qué les dijo? Verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No dice por sus cabezas, ¿verdad? Intelectuales. Diría más bien huecas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y aquí está una clave, hermanos. La semilla de Cristo debe ser sembrada. ¿En dónde? En mi corazón. ¿Alguien sabe cuál es la semilla de Cristo? Generalmente diríamos, va, hermano Arnulfo, la palabra. Pero entonces volvemos a lo mismo, ¿Emanuel o Emanuel? Es Cristo en nosotros. Ese era el gran misterio que tenía que revelarse, que la semilla era Cristo. Obviamente Cristo viene junto con la palabra, porque Él es el Logos. Y pondré mi ley en sus corazones. ¿Quién es? Cristo mismo. No un libro, no letras. Una persona, hermanos. Porque no nos relacionamos con un libro. A ver, bueno, ¿ves el libro? Me siento solo. Ay, abrázame, Biblia. Me siento solito. Ah, ya me siento acompañado. Es ridículo, pero a veces así actuamos, fríos. Cristianismo frío. No podemos. Cristo se encarnó para quitarle la frialdad a la religiosidad de la época. Y el Señor quiere seguirse sembrando en los corazones de cada uno de nosotros para quitarle la frialdad al cristianismo. No podemos ser fríos. Por eso decía, guárdense de ellos. La diferencia entre árbol malo y bueno es la semilla. Si Cristo está sembrado en tu corazón, vas a ser un árbol bueno, vas a ser, que vas a producir fruto, porque eres, no porque sabes. Nunca nadie ha sido porque sabe en Cristo. En el mundo sí, esos hay muchos. Se hacen porque saben. Pero tenemos que ir en contra del intelectualismo, hermanos, en esta época también. Y con esto no estoy diciendo que vamos a criar una iglesia neófita. No lo hemos hecho. Por su gracia vamos a perseverar en la sana doctrina. Pero ya, vivirla. Vivirla. Todo árbol, dice el 19, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué tan fácil es cortado? Porque no es. No es. ¿Por qué parece tan drástico, verdad? Al final, la siega dice que los ángeles, ¿qué van a recoger? El trigo, y lo van a separar ¿de qué? ¿Y qué le va a pasar a la cizaña? Va a ser echada afuera, cortada, echada afuera y al fuego. Es que así es drástico. ¿Por qué? Porque no es fruto. No sé si se pueda, ¿verdad? Pero imagínate un pan de cizaña. No sé si se pueda, a lo mejor dije una tontería, ¿verdad? A lo mejor los agricultores van a decir, ay, este pastor ignorante, francamente no lo estudié. Pero un pan de trigo sí. ¿Ah? Y sí, y hay kosher, entonces que son de trigo de veras, que no le meten.
No, deja tú la levadura, hermano, este plástico con el tapete de foamy que hacen los para hacer el yoga, eso le ponen al pan. No, no coman pan Bimbo, por favor, eso trae. Todos los panes Wonder Bimbo traen ese plástico. No todos, muchas cosas. ¿Va? Bueno, ya, y ese no es el tema. Pero imagínate que agarres la pura cizaña, que además no tiene grano, que es como pura, y se ha de hacer y de eso saca un pan. Haz un pan rico. Me imagino como el Cid que se come ¿se acuerdan? Dice, muy rico los pinos de árbol. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, del piñas, mis favoritas, y ahí está. Obvio, el Señor no lo va a usar, no es útil, no es útil. Cortado, afuera, al fuego, porque el Señor requiere ver fruto. Y para acabar, dentro de este punto, ¿sabes qué puedo entonces hacer para yo distinguir entre el saber y el ser? O si más bien, verdaderamente, en vez de enfocarte al saber, te enfoques al ser. Porque el saber, dijimos, nunca te va a hacer ser. Pero el ser sí te va a llevar a saber. ¿Sí ven la diferencia? Nunca vas a llegar a ser cristiano ni a dar fruto por saber mucho. Pero por ser cristiano y dar buen fruto, por ser de una semilla incorruptible, que es Cristo en ti, eso te va a impulsar a crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios. No es eso lo que te debe nutrir, no es eso lo que te debe mover. La motivación no es hacernos unos cabezones de la palabra. Y por eso, hermanos, un factor importante es la vulnerabilidad. Si tú vas a relacionarte con otros hermanos en un discipulado efectivo, tienes que aprender a ser vulnerable. Pero ¿sabes cuál es el problema con esto? Porque ser vulnerable significa poder confesar debilidades sin miedo al juicio. Eso es estar vulnerable. Decir, esto es quien soy y estoy luchando con esto, soy débil en esto. Te pones en una situación vulnerable donde te descubres. ¿Y sabes cuál es el problema con eso? Que el mundo ha generado una mentalidad de saber. Y el saber es como una manta, es como las hojas de higuera que quieren cubrir nuestras fallas. No, es que yo sé mucho. No, es que yo sé los nombres de los 12 apóstoles. Yo me sé los 10 mandamientos, yo me sé los 66 libros, yo me sé las divisiones. Y datos. Ok, sí, qué bueno. Sé feliz. Pero eso, ¿cómo lo vas a vivir en tu diario? Para que te parezcas más a Cristo, no que digan que sabes mucho. Me sé los tecnicismos teológicos. Bien por ti, brother. Aplícalos. Vívelos. Bájalos a tu vida personal. Me sé todo eso, pero soy un caos en mis finanzas. Me sé todo eso, pero trato mal a mi esposa. Me sé todo eso, pero no tengo ordenado mi closet. Ni tiendo mi cama en las mañanas. No me baño siquiera. Eso afecta. También afecta. Jóvenes, las mujeres no se quieren casar con un apestoso. Báñense. Ni fodongo. Pero yo me sé los principios teológicos del matrimonio. Sí, pero báñate primero. Sí me explico a qué voy. Mucha teología, mucha sana doctrina, muchos tecnicismos, muchos sobrenombres, pero nada de fruto. Pura hojarasca. Necesitamos aprender a confesar debilidades y erradicar esto que el mundo ha generado, esa mentalidad del saber, porque el saber mucho me cubre. Dice, sé. Cuidado.
¿Sabes por qué? Porque se piensa que vulnerabilidad es debilidad. No son palabras sinónimas. Vulnerabilidad no es debilidad. ¿Cómo lo sé? Lo dice la Biblia, 2 Corintios 12, 9 y 10. Pablo estaba abriendo su corazón y diciendo, Señor, soy vulnerable. No puedo con esta carga, ¿verdad?, que estoy cargando en mi cuerpo, en mi salud. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a Pablo le cae el 20 y dice, sí, ¿verdad? Por tanto, entonces, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo estaba creyendo que iba a ser más efectivo si no tenía su aguijón en la carne. A Pablo se le olvidó que él era efectivo por el poder del Espíritu Santo en él. Pablo tal vez por breve momento se le olvidó que no era por el poder de sus palabras o la agilidad de su cuerpo, era por el poder de la palabra de Dios. No somos nosotros quienes generamos los cambios. Nosotros tenemos que aprender a vernos como lo que somos, gente débil, y ser vulnerables ante ello y decir, sí, fallo, sí, necesito. Por eso el 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al revés, hermano, ser vulnerable te va a hacer fuerte. No encubras tus fallas. No solo vulnerabilidad, rendición de cuentas, mutua también. ¿Qué es rendición de cuentas? Solo darle permiso a otro. Porque no se puede obligar que la gente rinda cuentas. No se va a obligar, nunca se ha obligado. Se ha enseñado, sí, pero ¿cómo cuesta esto? Cuando se presenta esta clase de temas en la iglesia, a ver, por eso es más fácil huir, por eso es más fácil caminar en soledad. Y por eso vienen los tropiezos y vienen las caídas. Y por eso es difícil mantener una congregación estable. Es muy difícil por este tipo de cosas, porque no se accede ni a esa vulnerabilidad, ni a esa rendición de cuentas mutua. Que le des chance a otro que te pregunte, ¿cómo va tu vida? ¿Cómo está tu vida? Y ojo con esto, hermanos, porque el que escucha las necesidades o el que escucha las pruebas o las debilidades de su hermano debe ser leal, debe ser prudente, debe ser digno de confianza. No puede ser una persona que debe andar chismeando esas cosas. Es un proceso, no va a ser fácil la transición, yo lo reconozco. Pero ya llegamos a un punto que no lo podemos evadir. Pero sí, ya sea que discipulemos o nos discipulen, seamos leales, prudentes y dignos de confianza. Y para eso se va a requerir gracia también. ¿Qué es la gracia? Modelar el perdón de Dios cuando otro falla o cuando el otro rinde cuentas. El no juzgar a tu hermano. ¿Por qué? Porque está abriendo su corazón, porque está pidiendo ayuda. Y creo que es ahí donde también, en otros lugares, ¿verdad? Acá, como no lo hemos experimentado, no nos ha pasado y espero que no nos pase. Es algo que vamos a entrenar y a enseñar. Que gente que abre su corazón y la gente usa eso para después ir a hablar, difamar, criticar, juzgar, murmurar, finalmente apuñalar por la espalda a tu hermano. Es tan difícil ser sincero en tu iglesia local por temor a la deslealtad, por temor a los prejuicios, por temor al fariseísmo, al legalismo. Eso sí es fariseísmo, eso sí es legalismo. Ponerte en un estado espiritual superior, señalar con el dedo y después ir y correr y esparcir. ¿Qué crees? ¿Viste? ¿Qué crees? ¿Supiste? Hay que dar gracia, hermanos.
El discipulado cristiano es una relación de largo plazo, en donde le vamos a ayudar a otros a seguir a Cristo. No se exige, no se demanda, mucho menos se obliga. Y por eso el apóstol Pedro nos da las últimas sugerencias. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No te puedes dar el lujo de no usar esto, no aplicar este versículo en tu iglesia local, y mucho menos si vamos a procurar relaciones trascendentes como lo es un discipulado. Gálatas 6:1 y 2 nos recuerda: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice allí? Restauradle, no dice criticadle, hundirle más, apuñalarle, traicionarle, difamarle, ¿verdad? No dice así. Dice restauradle con espíritu de mansedumbre, es decir, con el fruto del espíritu, no a tu manera, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Me encontré dos frases que les quiero leer muy bonitas para terminar. Escúchalas. Dice Robbie Gallaty en su libro Creciendo, cómo ser un discípulo que hace discípulos: cuando la iglesia se convierte en un fin en sí misma, termina. Cuando la escuela dominical, por grandiosa que sea, se convierte en un fin en sí misma, termina. Cuando el ministerio de grupos pequeños se convierte en un fin en sí mismo, termina. Cuando el servicio de adoración se convierte en un fin en sí mismo, termina. Lo que necesitamos es que el discipulado se convierta en la meta, y entonces el proceso nunca termina. El proceso es fluido, está en movimiento, es activo, es algo vivo, debe continuar. Todo discípulo debe hacer discípulos. ¿Qué significa eso? Todo creyente debe ser como Cristo y enseñar a otro a ser como Cristo. Por eso es activo y fluido y nunca acaba. Última frase, Charles Swindoll, un autor bastante famoso, dice: afortunadamente Dios creó a personas de todo tipo, con una amplia variedad de intereses y habilidades. Ha llamado a personas de toda raza y color que han sido lastimadas por la vida de todas las maneras imaginables. Incluso las cicatrices del abuso y las heridas del pasado pueden ser el medio para sanar a alguien. Qué maravillosas oportunidades para hacer discípulos. Así es de que tanto en lo bueno o en lo malo, en lo mejor o en lo peor que hayas vivido en tu vida pasada, aún tu contexto, aún las heridas, aún los traumas, aún todo lo peor y lo malo que te puedas imaginar que hayas vivido, Dios lo puede usar para guiar a otros a ser como Cristo. Porque Él te está guiando a ti a ser como Cristo. Amén. Hermanos, vamos a trabajar arduamente el año que viene y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a entender cómo el discipulado es relacional. Primero con Cristo, después con mis hermanos que están anhelando ser como Cristo. Oremos. Señor, que tu palabra el día de hoy limpie nuestra mente y nos ayude a quitar toda idea equivocada de lo que el discipulado es, Señor. Que quite prejuicios, que quite traumas, que quite tal vez, Señor, heridas del pasado. Que tu Espíritu Santo hoy sane nuestro corazón de tal manera que entendamos que no podemos evadir de ninguna manera la transición como iglesia a esta nueva etapa en donde iniciaremos discipulado. Ayúdanos, Señor, a que no caigamos en un círculo vicioso en donde solo nos enfoquemos en la letra
o en los programas. Señor, que podamos ahora enfocarnos en las personas. Y la primera persona en donde debemos, Señor, poner todo nuestro enfoque es en tu Hijo Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien dio su vida por nosotros, quien ahora nos ha traído de muerte a vida y a través de quien tenemos una relación contigo, Padre amado. Gracias. Y número 2, en cada persona que forma parte de mi iglesia local, Señor, pon en mí un amor, una compasión, una misericordia y una pasión por servir a mis hermanos, por amarles, cuidarles, procurarles, ver por sus necesidades, sostenerles en tiempos de debilidad. Animarles en momentos de fragilidad. Señor, pedimos hoy tu favor y tu gracia sobre nuestra iglesia local y sobre cada miembro. Confiamos en que tú nos llevarás a buen término. Confiamos en que tu presencia, así como con el pueblo de Israel ibas delante de ellos, Señor, tú vas dentro de nosotros y con tu espíritu nos estás guiando a toda verdad. Y eso es una garantía que va a evitar que nos perdamos en el camino, que va a evitar que caminemos solos, que va a evitar, Señor, que nos sintamos solos. Por eso te pedimos, ayúdanos a renovar nuestra mente, sanar nuestro corazón y tener relaciones sanas, significativas en ti, Señor. En ti confiamos, Padre. Y llévanos, Señor, el siguiente año a crecer en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pues gracias a Dios por esta